xtele.tv. Hola, muy buenos días. Nuevamente en un programa de Mujer del Siglo XXI con estos temas de política en los que queremos allegar de los mayores conocimientos con nuestros amigos, con nuestros colaboradores expertos. Y bueno, una vez más, Agustín, tenerte aquí en este programa de Mujer Siglo XXI con todo esto que tienes para compartir con nosotros. Muchas gracias por venir nuevamente. No, gracias por la invitación, Adriana, y gracias al auditorio por vernos, ¿no? Bueno, y hoy tenemos un tema consecutivo, ¿no? El programa pasado estuvimos intentando, ¿verdad?, con un lenguaje sencillo, con un lenguaje más coloquial, hablar de cómo nacen los partidos políticos, los tipos de mandatos, de sistemas que hay. Y hoy tenemos este tema como una segunda parte, ¿no?, en el que vamos a platicar un poquito más de por qué los colores, de cuántos partidos políticos hay, cómo es posible realizar un partido político, porque a veces nos hemos pensado, Agustín, ¿por qué otra vez un candidato del PRI? ¿O por qué otra vez un candidato del PAN? ¿No? Si hay tantos partidos políticos, imagino que debe ser muy difícil constituirse como un partido político, ¿no? Bueno, efectivamente la ley marca una serie de requisitos para formar un partido político. Entre ellas es la reunión de firmas en por lo menos 200 distritos electorales a lo largo de nuestro país. Habría que recordar que el país en su totalidad se compone de 300 distritos electorales y la ley estipula que para que se forme un partido político se requieren recoger firmas en 200 distritos de los 300, ¿no? Ese es uno de los requisitos. El otro es, pues, por ejemplo, solicitar ese registro después de 6 meses de la elección presidencial, de la última elección presidencial como tal. De tal suerte que, por ejemplo, en esta última ocasión solicitaron una serie de organizaciones, han solicitado su registro como partido político, ahora a partir de enero-febrero del 2019, ¿no? Entonces, ¿es más fácil crear un partido político? ¿Tú qué opinas? ¿Es más fácil crear un nuevo partido para tener una nueva imagen? ¿Costaría mucho esto en temas políticos? En estricto sentido, me parece que es un tema de pues de vinculación ideológica y de representatividad que pudiera tener ciertos liderazgos sociales y en su momento político-electorales para reunir precisamente ese mercado, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, para precisamente que fueran los apoyos y tuviera legitimidad esa organización y por tanto se formara el partido político correspondiente. Bueno, ¿no? por aquí elaboramos una slide que nos va a mostrar un poquito quiénes son los partidos políticos actuales en México, ¿no? Que tenemos, a ver, el PAN, ¿no? Sí, bueno, el PAN fue fundado, es el registro más antiguo como con ese nombre, que es en 1939, pero estrictamente, por ejemplo, el PRI nació estrictamente en 1929, pero nació como Partido Nacional Revolucionario. Después, en 1938, se volvió Partido de la Revolución Mexicana y luego, en 1939, se fundó lo que hoy conocemos como PRI. El Partido Revolucionario Institucional. El PRD se funda en 1989 como consecuencia del Frente Democrático Nacional, que en las elecciones de 1988 participó como su liderazgo, que fue Cuauhtémoc Cárdenas. Cuauhtémoc Cárdenas, sí. Y luego el Partido del Trabajo, luego vendría el Partido Verde, Alianza, Movimiento Ciudadano, Morena. Ahí faltaría, por ejemplo, el partido que se le llama el PES, ¿no?
de Encuentro Social. Ah, claro, el PES, Encuentro Social. Y el Bronco pues fue candidato a la presidencia en estas últimas elecciones presidenciales, pero no fue estrictamente un partido político, sino fue un candidato independiente, ¿no? Fue un candidato independiente. Y qué bueno, lo pusimos por eso, fíjate, en esta lámina, porque para que la gente entendiera que era la imagen de un candidato independiente que quiso posicionarse como un partido, ¿no? Así es. Y inclusive a veces cuando no tenemos este acervo cultural de nuestro país, de qué sucede, qué está pasando con las vertientes de los partidos, y nos colocan un logo así, pudiéramos irnos con la idea de que ya es la creación de toda una o de una constitución de un partido, cuando realmente hay que reunir muchas características entonces, ¿no? Así es, y luego también habría que recordar que varios de esos partidos políticos que hemos mencionado son escisión de esos mismos partidos políticos. Por ejemplo, el PRD es una escisión, el PRD es una escisión del PRI. Y esta escisión fundamentalmente es una corriente que se separa del PRI en el año 1986 y, como lo decíamos, en el 88 participa como Frente Democrático Nacional y después en el 89 se funda el PRD. Y luego Morena es una escisión del PRD. Entonces, si lo viéramos generacionalmente y en términos familiares, podríamos decir que Morena hoy es una tercera generación de la misma familia que proviene del Partido Revolucionario Institucional. Ok, oye, ¿puedes explicarnos un poquito más claramente qué es la escisión? Porque, digo, lo conozco término de empresariales, pero seguramente algunas personas tendremos esta duda de saber qué es una escisión. Sí, pues básicamente la separación de los miembros de una organización como tal y que ya no están de acuerdo en su primera vinculación con esa organización y con lo cual fundan otra organización, ¿no? Como heredera o como defensora de los principales pues principios ideológicos o valores que teóricamente defienden y por eso fundan otra organización, ¿no? Pues fíjate que con esto nos das pie para hablar justamente de qué es este tema de las ideologías políticas. Bueno, básicamente ¿Cómo es esto? A ver. Sí, básicamente una ideología llamada política, porque estrictamente es un paquete ideológico de ideas, de valores, es un cuerpo cultural muy importante que promueven y que se incrustan los mismos partidos políticos. Entonces, así tenemos diferentes ideologías, ¿no? Hoy en día, en los extremos, podríamos hablar muy en los extremos y muy esquemáticamente, pues de un lado el socialismo y del otro lado el capitalismo. Y de ahí hay muchas vertientes y básicamente son esos dos extremos. También hoy en día se dice que las ideologías ya no privan, ya no son importantes para la vida política y social y económica. Lo que importa es, al final de cuentas, es lo que dicen algunos, es el pragmatismo, es lo que sucede día a día, independientemente de los valores que podía promover cualquier partido político o inclusive liderazgo político, ¿no? Qué barbaridad, ¿no? Sí, eso es muy grave porque, al final de cuentas, ¿cuál es el referente que tiene uno para juzgar si un partido político es conveniente o no es conveniente? Sí. ¿Lo hace simplemente por los miembros de ese partido político o lo hace porque cree en el cuerpo ideológico y de valores que ese partido político sostiene? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué votamos nosotros al final de cuentas? ¿Votamos por la ideología de los partidos políticos o votamos por las personas que ostentan esa ideología? Sí. Hoy en día podríamos decir que estas personas que ostentan esta ideología es como un influencer, ¿no? Realmente se puede manejar como un influencer de los pensamientos, de las necesidades, inclusive de los entornos económicos de la masa económica que mueve a un país. Sí, en la medida en que... No sé si hice bien esta pregunta, pero... Sí, yo creo que sí, en principio sí, porque digo, al final de cuentas, pues, si yo me vinculo y yo soy representante de un partido político, pues en principio
pues debería defender los valores de ese partido político. Sería muy extraño que perteneciendo a un partido político yo no defendiera sus propios principios. Bueno, pues vamos a regresar con Mujer del Siglo XXI y estos temas de política que nos aclaran las ideas de por qué votamos y por quién votamos. Regresamos en Mujer del Siglo XXI. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Estamos regresando aquí en Mujer del Siglo XXI y la verdad es que estaba platicando en el corte con Agustín de qué memoria. La verdad es un agasajo tenerte en este programa porque el acervo cultural de este señor, la verdad es que es inmedible, invaluable. Como pudieron observar, habló de en qué etapa se constituye realmente, en qué año se constituye cada partido. Y bueno, ¿por qué no empezamos a hablar de estas ideologías? ¿No? Partiendo de alguna, no sé, comunismo, socialismo. ¿Por cuál podemos empezar? ¿Qué tenemos ahí, Dana? Porque tenemos aquí. Sí, Vamos al comunismo. Sí, como mencionábamos en el segmento anterior, las ideologías básicamente se mueven en esos dos extremos, insisto, muy esquemáticamente. Después hay muchas variantes en cada ideología, en cada uno de esos extremos. Y en un extremo llamado de izquierda, y esto proviene desde la primera asamblea francesa, después de la Revolución Francesa en el año 1789 más o menos, cuando se sentaban a la izquierda los más liberales, los representantes más liberales, y a la derecha se sentaban los más conservadores. O sea, los contextos eran por la forma en que te sentabas en el Congreso, en el digamos, Congreso para ejercer los diálogos políticos. Exactamente, para legislar, ¿no? Estrictamente. Entonces, por eso se les dice a las personas que promueven el comunismo o el socialismo que son personas de izquierda, ¿no? O las personas que son de derecha, pues son las que defienden o promueven valores de libre mercado, de libertades y de responsabilidades, ¿no? Ese es básicamente los extremos. Y entonces en el comunismo teórico, en principio, o lo que se postula en el comunismo, es que no existe la propiedad privada, que todo le pertenece al Estado, y el Estado es el gran repartidor de la generación de la riqueza social, así muy en términos muy gruesos. Después, si queremos verlo, el socialismo, hoy hay variantes de socialismo, ahí ya le llaman el socialismo extremo, el socialismo revisionista, el socialismo democrático inclusive. Y bueno, todas esas variantes, lo que básicamente el común denominador que tienen, o el hilo conductor, es que hay una preocupación en principio honesta y seria por la sociedad y por ayudar a la gente y por la justicia social. Y luego, en el otro extremo, como decíamos, está el capitalismo más liberal posible, que en estricto sentido se deja todo al mandato del mercado, y se cree que el mercado puede resolver todo. Entonces, como vemos, hay como dos extremos, ¿no? Por un lado, las libertades sustentadas en que el mercado puede resolver todo. Y por el otro, se cree en el otro extremo, en la parte de izquierda, digámoslo así, que el Estado puede resolver todo. A mí me parece que en estricto sentido ni una ni otra postura es la conveniente, porque al final de cuentas lo que debemos de preguntarnos, me parece, es que ¿qué tanto se respetan las libertades y los derechos de las personas? Ese es para mí, en estricto sentido, es el mejor sistema. ¿Cuál es el mejor sistema? No es un tema de ideologías estrictamente, sino es aquel sistema que garantiza los derechos humanos, las libertades, la democracia, la participación, el libre mercado, el libre emprendimiento y la justicia social. Un balance entre y ya le podemos poner el nombre que querramos, no me parece. Imagínate, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos a eso? Es un gran reto, ¿no? Porque este tema del poder que adquiere un ser humano tan solo por tema de factor humano, de cómo se empodera cuando realmente llega al poder, hemos visto que en cualquier sistema existe cierto autoritarismo. ¿Tú qué opinas de esto? Porque puedes decir que es capitalista, puedes decir que es socialista, o podemos decir, pero siempre que se llega a este contexto, comienza un tema de poder inherente a las facultades del ser humano, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que en ese sentido
no es un problema estrictamente del sistema como tal, es un De la problema persona. humano. El apetito por el poder, la soberbia, en fin, que creo que en otro programa tratarás con Sí. personalidades, por ejemplo, como Kiwi, pues son patologías humanas y que Así se es. transfieren ya sea en el ámbito económico, político o social. Y no, estrictamente no es un tema de seguir principios apegados a un Así libro que es. donde dice que él ta. Ahora, en términos generales, quien promueve ese tipo de ideologías tienden más, sí, unos más al autoritarismo y otros menos, ¿no? Como al imponer tus ideas de lo que tú crees que es correcto, y cuando se tiene un solo líder con esa imposición, de repente nos sorprende que hablemos de que somos socialistas, pero en realidad no compartimos como deberíamos de compartir, que somos comunistas también, pero no vemos exactamente por el bien común, o que vemos el capitalismo, pero no lo entendemos como la repartición también de la riqueza para las actividades sociales que se requieren de corresponder con esta sociedad y las necesidades, sobre todo en los temas de educación. Acabamos de tener un problema de educación. Ahorita con las nuevas políticas, ¿no?, tan fuertes que están, y decidimos hacer un programa hablando de la educación, de cómo promover estos talentos para poder tener mejores gobiernos, porque nuestros gobiernos son el reflejo de la educación que tenemos, ¿no, Agustín? Sí, me parece que sí, ciertamente. Ahora, acabas de mencionar, bueno, muchas cosas muy importantes, pero una muy relevante es la generación de bien común y de generación de valor social, político y económico. No podemos repartir lo que no existe. Entonces, parte del gran reto de cualquier sociedad es la generación de valor, la generación de riqueza, de cualquier ámbito. Entonces, y en esa medida podemos distribuir lo que sea distribuible. Parte del problema de muchos sistemas es que quieren distribuir lo que no existe. Y eso genera crisis y genera problemas muy serios, ¿no? ¿Qué tal que hablamos de algo que converge un poquito en nuestro país, creo yo, ¿verdad? Este tema del presidencialismo. Okay. Vamos a entrarle al presidencialismo. ¿Qué es Sí. esto de ser un presidente, de tener un presidencialismo? Siguiendo así en términos generales, Ajá. hay diferentes sistemas en el mundo, sistemas de gobierno estrictamente, ¿no? Entonces, hablamos del presidencialismo estrictamente puro, que serían, pues no sé, como países, pues desde Estados Unidos, todo América básicamente, muchos de los países en el mundo se rigen por este sistema que está centrado en la figura del presidente. Y fundamentalmente el presidente, y por eso se le llama presidencialismo, acumula básicamente dos formalidades de poder en estos sistemas. No solamente es presidente, sino también es jefe de Estado. Y eso es una característica fundamental de un sistema presidencialista. ¿Qué quiere decir jefe de Estado? Jefe de Estado es son dos niveles de poder. El presidente, en estricto sentido de gobierno, es par de las cortes o de los congresos. Mientras que el jefe de Estado está por arriba, es jefe del Estado, de toda la estructura. Entonces, el mejor ejemplo es en un sistema parlamentario. En el otro extremo, ya hablamos del sistema presidencial y ahora del sistema parlamentario. En un sistema parlamentario, y monárquico, como sería, por ejemplo, el caso español, el jefe de Estado es el rey de España y el presidente del gobierno de España es Sánchez, ¿no? Entonces, ahí vemos claramente, Sánchez inclusive va a las Cortes, se sienta y dialoga con las Cortes. El jefe de Estado no dialoga con las partes, las escucha, porque el jefe de Estado está por arriba de todos, ¿no? Ese es un sistema monárquico parlamentario. Entonces también este caso, en un sistema presidencial, retomando el punto, se acumulan las dos partes. Y eso causa problemas a la hora de los diálogos en la dinámica política que se da en los sistemas presidenciales. ¿Esto ha sido nuestro tema a través de los años en México? En México es muy normal. ¿En países de Latinoamérica también? También ha sido. Así es. Híjole, qué reto tan grande tenemos, porque es como una parte de imposición
y de dos cotos de poder muy fuerte, ¿no? Cuando tendríamos que negociar entre dos partes para que se pudiera hacer, y a veces por eso no entendemos por qué un presidente puede tener tanta autoridad para quitar o poner cosas, ¿no? Bueno, pues qué interesante. Yo creo que vamos a tener que ir a un corte. Hemos visto en las láminas, para que después tú puedas repetir esto en casa, pero muy interesante tener un acervo cultural de cuáles son los países socialistas, cuáles son comunistas. Y bueno, vamos a regresar un poquito más con esto del presidencialismo con Agustín Llamas, un gran amigo. Gracias por estar aquí, Agustín, nuevamente. Encantado. Vamos a un corte con Mujer del Siglo XXI. Regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico.
Bueno, estamos aquí de regreso con Mujer del Siglo XXI. La verdad es que disfrutamos muchísimo y aprendemos mucho. Recuerda que este es un programa para compartir el conocimiento y pues, insisto, traer personas de esta talla, que son personas tan ocupadas, que están viajando, que están dando conferencias, que están enseñando, además en nuestra institución mayor, ¿no?, de enseñanza, que es el IPADE, lo voy a mencionar aquí, sé que es medio comercial, pero la verdad es que también es mi casa, es la Casa de Agustín, y aquí hemos hecho grandes amigos y estamos dispuestos a compartir de nuestro tiempo y de nuestro conocimiento para que tú puedas en tu vida cotidiana tomar mejores decisiones y entender, pues en este caso, temas de política, ¿no? En donde las mujeres realmente hemos sido muy excluidas, ¿no? No sé hace cuántos años en un congreso podíamos ver mujeres o desde hace cuántos años, pero la mujer comienza a votar en el año en México, en Estados Unidos. En 1936 en México, si no mal recuerdo. Imagínate, en el 36. Entonces, pues es apenas, yo creo que en esa época yo creo que ni un 3% de la población de las mujeres llegaron a votar, porque todavía esa transición, ¿no?, de generar una credencial para votar, esta personalidad, que además tenemos que entender que nuestro derecho al voto nadie nos lo quita, ¿no? Debemos de votar, y entre mejor cultura tengamos para saber elegir lo que más nos conviene, pues mejor, claro, ¿no? Claro. Pues sigamos con el tema, ¿qué te parece? Vamos. Sí, a mí me gustaría retomar un punto que señalaste, que me parece que es muy, muy, muy relevante. Es el tema de la acumulación, más o menos lo fraseaste así, la acumulación del poder que puede tener un presidente en un sistema presidencialista. Sí. Y mencionabas que tiene mucha autoridad. Aquí hay que señalar una diferencia entre autoridad y poder. Okay. Que eso es distinto. La autoridad proviene de su raíz, es la autoritas, que básicamente se proviene de la sabiduría que tiene la persona, que tiene la experiencia la persona. Entonces, una persona puede tener autoridad y puede no tener poder. Pero lo más grave es cuando se tiene poder y no se tiene autoridad. Por ejemplo, cuando se nombra a una persona en una empresa que no tiene las credenciales, no tiene la experiencia, no tiene esa sabiduría para ejercer el cargo que se le está encomendando, ¿no?, pues lo que va a tener es poder, pero no va a tener autoridad. Y así sucede cuando, y ese es un principio de corrupción muy, muy importante en un sistema político, cuando alguien tiene y accede a tener una posición en cualquier gobierno, cuando no tiene las credenciales para ejercer ese poder o esa función. Por lo tanto, ese es un acto de corrupción. Qué fuerte. Sí. En temas de transparencia, que bueno, un día ya platicaremos de transparencia, que tú eres un experto en esos temas de transparencia. ¿Estás de acuerdo, o no sé, es un punto de vista personal, que tiene que ver algo con tu tema de la autoridad moral? La autoridad moral que te confiere el saber que tienes estas credenciales para ejercer el liderazgo de un país con todas aquellas herramientas que requiere una persona justamente con estos cotos de poder. Sí, porque efectivamente uno de los principios fundamentales del verdadero liderazgo, hoy se le llama líder a medio mundo, pero está de moda. Está Hay de miles moda de cursos. el concepto de liderazgo. Sí. Sin embargo, el verdadero líder es el que basa esa posición, ese liderazgo en la autoridad, en la sabiduría. El que tiene esa autoridad moral, el que tiene esos valores, el que maneja congruencia. El líder no es el que se le da la posición, no es el que se le da la función. El líder es eso, ¿no? Una persona que verdaderamente es motivo de seguirla, ¿no? Simplemente. Sí. Oye. Pero la sigo no por complicidad, sino por admiración, por aprendizaje, por ese tipo de valores. Habría otro contexto también que genera la imagen de estas personas.
que digo, hasta mueven las bolsas y los términos económicos de mercado, ¿no? Que ahorita vamos a revisar aparte de lo que es el unipartidismo, que qué grave que cayéramos, pienso yo, en un esquema como estos, pero creo que las personas también tienen que entender que esto también de aprender a votar y por quien votamos genera una movilización de los mercados en tu calidad de vida. Sí, genera, ¿por qué? Porque genera incertidumbre, ¿no? Y eso es cuando escuchamos, que ya tendremos aquí un programa de finanzas, que los mercados suben, bajan, el tener miedo, colocar miedo sobre una sociedad de que no se podrá lograr lo que se pudiera lograr, ¿no? Entonces, entre miedo e incertidumbre, ¿qué opinas de esto, Agustín? Bueno, en ese sentido, volviendo a los sistemas de gobierno, su responsabilidad a la hora de ejercer el poder con base a autoridad, pues, y cuando están orientados los gobiernos al bien común, que ya lo señalabas, la probabilidad de generar certezas, estabilidad en los mercados, tener expectativas de crecimiento y de inversión y por lo tanto de generación de mayor valor social, pues son mayores, evidentemente. Cuando alguien acumula el poder y toma posturas y decisiones simplemente para tener, digamos, intencionalidades electorales para mantenerse en el poder, pues se está corrompiendo su propia función. Dicen que decía, porque ahora hay que decirlo así, dicen que decía Charles de Gaulle que había una gran diferencia entre un jefe de Estado y un jefe de gobierno, un presidente. Normalmente un jefe de gobierno lo que hace, opera y gestiona para las próximas elecciones. Y un jefe de Estado gobierna, hace lo que tiene que hacer para la próxima generación. O sea, son visiones totalmente distintas. Sí, porque un jefe de familia, déjenme aterrizarlo al nivel más doméstico, familia, está viendo el futuro de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Y no está necesariamente operando o pensando en el fin de semana próximo. Son prioridades que uno te da la vida y en ese sentido manda la responsabilidad. Así el jefe de gobierno normalmente se mueve para ganar las próximas elecciones. Alguien que no tiene visión de bien común y un jefe de Estado pues tendría esa visión más allá de la siguiente generación. De seguir creciendo con generaciones, ¿no? Bueno, no vamos a hablar hoy específicamente de China o de Taiwán con estos crecimientos que han hecho, pero hablemos del unipartidismo. Bueno, ¿qué es este enfoque del unipartidismo? De tener solo un único partido, que además ya vemos que en el mundo ya vemos cada vez menos colores, ¿no? Y que además los colores tienen algo que ver con los partidos, pero platiquemos unipartidismo. A ver, el unipartidismo pues es un defecto mismo de la democracia, por llamarlo así, donde raya precisamente en un sistema no democrático, porque de entrada es muy sospechoso pensar que en un país donde hay muchas culturas, donde hay muchos estratos sociales, donde hay muchas diferencias normales como en cualquier otro país, se piense un solo concepto, en un solo partido, en una sola opción. Es como si dijéramos que llevándolo a términos económicos, pues que ahora nada más vamos a comprar una sola marca de chícharos, o nada más vamos a ver una gasolinería o una gasolina, o solamente un canal de televisión o tal. Entonces, siempre lo único es enemigo estrictamente de la realidad. La realidad es múltiple, es variable, es compleja y al final de cuentas las instituciones o los organismos pues son reflejo de eso mismo, ¿no? Sí. De las competencias del mercado, de la pluralidad. Por ejemplo, ¿cuántos partidos normalmente se cree que hay en Estados Unidos reconocidos? Y por lo menos hay más de 600 partidos políticos. ¿Cuántos partidos conocemos en Estados Unidos? Sí, dos partidos políticos. Así es, dos. Entonces, pues esos 600 partidos políticos son reflejo de la realidad estadounidense, así es, ¿no? Así es.
al final, ¿no? Digo, me parece, ¿no? Pero y siguen empoderados sobre dos, ¿no? Sobre dos claro, ramas. bueno, porque al final de cuentas la clientela electoral los ve como las mejores opciones y por eso se mantienen en ese nivel esas dos opciones. Si vieran una tercera, pues entonces saldría al mercado otra tercera. Oye, me encanta este ¿no? tema, así esa palabra tan simple, la clientela electoral. Fíjate, que normalmente, qué fuerte, ¿eh? Pero es una realidad, porque hoy no se maneja, hoy no votamos en ninguno de los países del mundo, no solamente hablo de México, ¿no? Muchas veces votamos porque nos allegamos de alguna idea que nos venden con esto de la inteligencia prosocial que puede mover las masas. Digo, lo vemos simplemente en un Facebook, digo, pero gracias a Dios hoy tenemos la posibilidad de tener la tecnología con programas como hoy para ayudar al pensamiento diverso, ¿no? Para desencajonarnos en que somos o no somos valiosos con aquello que desarrolla ese sentido de pertenecer a y que realmente proviene de lo que me hace falta y no de lo que realmente quiero llegar a ser o visualizo. ¿Qué opinas de eso, Agustín? Bueno, muy fuerte. Pues es muy fuerte, pero normalmente el concepto clientela electoral se usa peyorativamente. Por eso, ¿no? Lo digo, porque es muy fuerte hablar ese contexto. Entonces, pero en términos mercadológicos, en términos de mercadotecnia política, el mercado electoral, pues el mercado o lo electoral, los ciudadanos se tratan como un mercado para el acercamiento de ofertas, para el acercamiento de eslogans, del producto candidato, en fin, toda la parafernalia del marketing se aplica al ámbito de la política. Sin embargo, aquí algo importante, regresando al punto del unipartidismo, es que debemos de salir huyendo de los monopolios. Sí. Los monopolios sesgan, son muy costosos, condimentan y acrecentan el poder de un grupo político o de un grupo económico específicamente. Aniquilan la creatividad para el crecimiento, totalmente, ¿no? Ni aniquilan la libertad, en fin, ¿no? Bueno, pues vamos nuevamente a un corte con Mujer del Siglo XXI en este programa de Agasajo con Agustín Llamas y regresamos para hablar de la monarquía. ¿Les parece bien? Regresamos en Mujer del Siglo XXI. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica.
¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Bueno, estamos aquí de regreso en Mujer del Siglo XXI y ahora vamos a hablar de este tema que tiene que ver con las monarquías. ¿Qué opinas de las monarquías? ¿Cómo son estos sistemas monárquicos? Uno muy claro que tenemos, bueno, la reina Isabel, ¿no? Estos gobiernos, ¿cómo funcionan los gobiernos monárquicos, Agustín? Bueno, normalmente las monarquías hoy en día están asociadas al poder político por la vía del, digamos así, del parlamentarismo. Por eso hablábamos en el segmento anterior, Sí. de las monarquías parlamentarias, ¿no? En la mayoría de los países medianamente democráticos, pero con una monarquía estipulada o establecida, pues como decíamos, operan como jefaturas de Estado. En otros países suele existir, pero ya más de una manera como decorativa. No ejercen un poder real, sus procesos, digamos, de relacionamiento con el poder y con la sociedad, pues son ya más de oropel que de realidad como tal. Sin embargo, las monarquías, hay que recordarlo, fundamentalmente provienen de una cuestión de orden genético y se asociaba a su poder a la vinculación que tenían por mandato divino. Imagínate. Esa era básicamente además, qué rudo para, y digo, uso la palabra rudo porque es una rudeza durante todos los términos de vida de los protocolos y los ceremoniales de un gobierno monárquico, ¿no? Porque todo tiene que ver con la imagen, con las formas, como que es una estructura mucho más estricta, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Sí. Y que a la vez, como que de repente cuando ves hoy este tema de que nos hemos vuelto tan abiertos y tan plurales y como que hemos confundido también el perder las formas y los protocolos. Como que yo en esas partes, en algunas formas, estoy de acuerdo de estos protocolos y que deberían de seguir existiendo porque promueven el respeto pues a las acciones que realiza una persona. ¿Qué opinas de eso? A ver, yo creo que los protocolos, los rituales, ¿no? Los ritos que hay, los procedimientos, siempre responden al cultivo de ciertas imágenes, pero también, en el fondo, a cuestiones de significado del por qué quien ejerce el poder está ejerciéndolo o debe de ejercerlo.
Entonces, aquí hay un matiz, yo creo que importante que hacer. Normalmente se piensa en la monarquía o se juzga la monarquía desde hoy, desde nuestro ámbito. Y si tratamos de ser justos y no pecamos de falta de apego a la historia, también hay que recordar que existen monarquías convenientes en su momento. Sí, muy cierto. Ahora recuerdo, por ejemplo, la monarquía en aquel sistema veneciano que hizo posible una dinámica de estabilidad muy, muy importante por más de 800 años en Venecia. Y esta monarquía era déjenme llamarle así, una especie de monarquía soft, suave, una monarquía condescendiente y una monarquía relativamente democrática, aunque suene un poco contradictorio. ¿Por qué? Porque las otras partes, lo que era la aristocracia, hoy podríamos llamar, en aquel entonces los comerciantes, hoy los empresarios, ejercían también su poder, participaban en la cosa pública. Y por el otro lado estaba lo que era la res pública, que era la cosa pública. ¿Qué era la cosa pública? Fundamentalmente era la sociedad. Entonces, ese equilibrio entre las tres partes, por un lado la monarquía, que hoy podríamos decir la clase política, por el otro lado la aristocracia, que hoy podríamos decir que es los empresarios, y por el otro lado el pueblo o la sociedad, haciendo uso de su responsabilidad y sus libertades, en aquel entonces, en la Venecia de aquel entonces, conseguían un equilibrio dinámico de cómo jugaban los poderes en ese sistema. Y los balanceaba también, Y los balanceaba, y eso permitía la generación de riqueza en Venecia para todos. Y vivieron una época muy opulenta, ¿no? Muy opulenta y digo, fue un sistema de gobierno que duró más de 800 años. Estaba como más equitativo en tercios, ¿no? Es realmente como un tercio de tarea, pero es un tercio, de sinergia humana. Sí, es un tercio en las partes, pero es un 100% en la motivación. Qué importante. Eso es muy importante. Dice, a cada quien le corresponde, y volviendo al tema del voto y de la responsabilidad social y política que tenemos todos, tenemos que hacer nuestra parte. Pero pensando en nosotros, obviamente, pero pensando en el todo, pensando por el bien del país también. Pensando no solamente por el bien común, efectivamente. Fíjate que ahorita que hay tanta incertidumbre, les comentaba en el programa de radio que tengo que hay que hacer sinergia humana. Nadie puede solo. Un presidente no puede solo, una comunidad no puede sola. Necesitamos esta parte, como tú lo mencionaste, tripartita para salir adelante. Y bueno, por eso es este programa, para que la gente concientice lo importante que es ejercer su derecho al voto. Sobre todo las mujeres, que hoy ya somos una porción de los planetas, del planeta, ¿no? Del planeta, del 50%. Ejerzamos nuestro voto, alleguémonos de conocimiento para saber ¿por qué votamos? ¿No? Y saber que esas resoluciones a veces que nos vinculan a tener un papá gobierno no funcionan. Cada quien tenemos que hacer nuestra parte, ¿no, José? ¿Con qué cerrarías, Agustín? Bueno, aquí me parece que algo muy importante es que hay que decir que la responsabilidad política comienza con la responsabilidad social. O sea, hablando precisamente del ámbito femenino o de las mujeres, cuando se piensa en la política, no simplemente hay que pensar en partidos políticos, en marchas o en el voto mismo, no digo que no sea importante todo eso, pero no solamente hay que pensar en eso, sino hay que pensar en que haciendo una buena educación, generando valor social, se pasa y se influye en el ámbito de la política, ¿no? Bueno, pues cerramos hoy. Recuerden que este es un programa, hagamos una nueva cultura que abrace nuestros sueños y nos permita hacerlos realidad. Nos vemos en un próximo programa de Mujer del Siglo XXI. Hasta pronto. Astele.tv
Astele.tv. Astele.tv.